Cuando recordamos el pasado simple, recordamos que usamos el pasado simple para hablar como de rutinas, pero en el pasado. Eh, y cosas obviamente que pasaron y empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. Por eso usamos el pasado simple. Después también vimos el presente, pasado continuo, perdón, que bueno, lo usamos para decir cosas que estaban sucediendo en un determinado momento en el pasado, ¿no? Que estaban en progreso en un determinado tiempo en el pasado. También vimos que podemos hablar con el pasado continuo de, de cosas que estaban pasando al mismo tiempo, ¿no? Algo que sucedía mientras sucedía otra cosa. Y vimos que para eso usamos la palabra while, right? Right. While, for example, uh, my father was watching a film while I was playing video games. Mi papá estaba viendo una película mientras yo jugaba video games. Son dos acciones que estaban sucediendo al mismo momento en el pasado. Estaban en progreso al mismo tiempo en el pasado. También vimos que usamos el pasado continuo para hablar de algo que estaba sucediendo y fue interrumpido por otra cosa. Y para eso usamos la palabra when. Y vimos que cuando usamos el pasado continuo para esto, la primera acción o la acción que fue interrumpida la usamos en pasado continuo. Y la acción que interrumpe a esa acción la usamos en pasado simple. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Yes. ajá, por ejemplo, I was taking a shower when my mother called me. Yo estaba tomando un baño cuando mi mamá llamó. Ajá. Entonces vemos que en la primera oración es en pasado continuo. I was taking a shower. Recordemos que en los tiempos continuos siempre usamos el verbo en gerundio. I was taking a shower, yo estaba tomando baño. Es el andoendo, el gerundio. Y la siguiente oración, when my mom called, ¿no? Entonces usamos el call, el verbo call en pasado porque vamos a usar el pasado simple. When my mom called, Mm-hmm. right? Esto es hablando de el pasado, eh, pasado simple y pasado continuo. Entonces, voy a presentarles bueno, do you have ¿tienen dudas acerca de estas dos formas de hablar del pasado? ¿Dudas? Este tema ya lo hemos visto varias veces, los dos, el pasado simple y el pasado continuo. Entonces, voy a presentarles unos ejercicios y vamos a resolverlo. Ok, can you see the image? ¿Sí lo ven? Yes, teacher. Ok, so moving house. Move lo usamos para decir que nos mudamos. Cuando te cambias de casa, o bueno, en español decimos eso, ¿no? Que te cambias de casa. En inglés usamos el verbo move. Moving, en este caso está en gerundio, que, bueno, lo usamos para decir mudándote de casa. Mudándote de casa. Move. So, I'm going to read and you are going to tell me how is the verb. Ok, entonces entre paréntesis están verbos en cada espacio y vamos a poner ese verbo de la forma correcta. Entonces puede ser que sea en pasado simple o puede ser que sea en pasado continuo.
Pues vamos a poner atención para poner los verbos ya sea en pasado simple o en pasado continuo. Right? So, at 8 o'clock yesterday morning, my family and I, outside our new house, waiting for our things to arrive. ¿Cómo creen que ese Stand, primera acción? standing, Standing. Yes. standing. Entonces, pero ¿cómo sería completo? My family and I. Recordemos que usamos el verbo to be en pasado, ¿no? Estamos hablando de my family and I. ¿Cómo sería el verbo to be de my family and I en pasado simple? Are, No. I, is, Ese es en presente, en pasado. was, Pero estamos hablando de was where, my where. family and I. Ajá. Were, yes. Entonces, my family and I were standing. Standing es como estábamos de pie. Estábamos, estamos hablando de una acción que estaba sucediendo. My family and I were standing outside our new house, waiting for our things to arrive. Estábamos parados fuera de nuestra nueva casa, esperando por nuestras cosas, que llegaran nuestras cosas. Recordemos que para hablar del clima usamos los tiempos continuos, ¿no? For example, today is raining. Bueno, hoy no está lloviendo. Today is cold. Pero bueno, usamos el tiempo continuo. Entonces, ¿cómo sería? It. Recordemos que estamos usando el pasado. ¿Cómo sería? It was, It was, yes. It was, ¿qué más, Lucio? it was, El verbo rain. hoy es un verbo En regular. gerundio, ¿sí? No, lo ponemos así, en gerundio. It was raining. Raining. Yes. It was raining. Estaba lloviendo. And, And a cold wind, un viento frío, wind es viento. A cold wind. Seguimos hablando del clima. Entonces, it's sí, is, pero en pasado. wind blowing. Blowing, pero falta el verbo to be. A cold wind Wind was was. blowing. Was Blowing. blowing. Dianita, Alex, Was blown. si tienen la respuesta, díganla. So, it was raining and a cold wind was blowing. When the big lorry finally... Lorry es un camión. Esos camionzotes donde hacen las mudanzas, es un lorry. Si quieren ponerlo en su vocabulario. A big lorry finally pull into es un frasal verb que quiere decir estacionarse. Entonces, ese verbo está en presente. Vamos a ponerlo en pasado. ¿Cómo quedaría? Le vamos a poner esto en pasado simple. A big lorry finally. ¿Cómo haríamos ese verbo a pasado? Pull. Yes. Si lo escribiéramos sería pulled, ¿no? Pulled, yes. Ok. Perdón, pensé que estaba entrando algo. Ok. Finally, pull into or drive. Aquí está hablando de que se estacionó. Pull into quiere decir que se estacionó. Or dentro, into, or drive, dentro de
The man got out. El hombre salió. ¿Y cómo sería el verbo go en pasado? Gone. No, Gonna. no. Go. Es el pasado participio. Pasado simple de go, guys. Dianita, Alex. El pasado simple de go. Gone es el pasado participio, pero ¿cuál es el pasado simple de go? Pues, Went. Yes. When? Went. When? Went. Yes, thank you. The man got out, went to the back of the lorry, and opened the big doors. Entonces, todo está en pasado. The man got out, el hombre salió, went to the back, fue a la parte trasera del lorry, del camión, and opened, en pasado, abrió las puertas grandes. Ok, next. Ese verbo stare significa mirar fijamente. Ajá. Cuando alguien se queda así como viendo hacia el infinito. Ajá. O cuando alguien te queda viendo muy fijamente, usamos este verbo, stare. O en la noche que se quedan viendo el techo así fijamente, ese es este verbo, se usa este verbo. Staring. Stare Staring. at. Stare At. Stare at. Entonces, este verbo significa mirar fijamente. So, I stare at the furniture. Furniture, remember, furniture means muebles. Entonces, I stare at all the furniture. Yo me quedé viendo a todos los muebles that we need to take into the house. Take into, llevar dentro. Llevar, take. So, it's in past. We needed, nosotros necesitamos, we needed to take into the house, que nosotros necesitábamos llevar dentro de la casa. Ok, aquí tenemos una negación. Recordemos que está en pasado. ¿Cómo sería la negación? We, y el verbo es not stop. ¿Qué usamos para las formas negativas e interrogativas? El auxiliar. Yes. Entonces, ¿cómo quedaría? We Did. did Not. did We not not. We not stop stop. Ajá. Nosotros to no think. paramos to think about. No paramos de pensar. We did not stop to think. Nosotros no paramos de pensar about what a big job. Esta expresión, a lo mejor sí la han escuchado, what a big. What a big lo usamos para decir, así como una expresión de asombro. Por ejemplo, what a big problem. Qué gran problema, es una expresión. Entonces aquí está hablando de what a big job. So we didn't stop to think about what a big job was ahead of us. Ahead es como hacia adelante. Hacia adelante. Entonces, we didn't stop to think about what a big job was ahead of us. Nosotros no dejamos de pensar el gran trabajo que estaba frente a nosotros, ¿no? ¿Sí? We didn't stop think about what a big job was ahead of us. Right?
My family and I got to work. Got to quiere decir nos pusimos a trabajar. My family and I got to work. Si está notando, la mayoría de los verbos están en forma de pasado. Es get, got, el pasado de get, got. My family and I got to work. Mi familia y yo nos pusimos a trabajar. Y aquí tenemos la palabra while, ¿se acuerdan? While, mientras. That, aquí vamos a usar el pasado continuo. ¿Se acuerdan que es una cosa que, dos cosas que estaban sucediendo al mismo tiempo? Mientras papá vamos a usar el pasado simple. ¿Cómo sería el pasado simple de carry? Recordemos que hay una regla para hacer el verbo pasado cuando el verbo termina con consonante más Y. Vamos a cambiar la Y por I latina. Entonces, Carried. Lori, Carried. carried, Carried. carried. Recuerden que no suena la E, entonces nada más es una D. Carried Carried. boxes into the house. Entonces, mi familia y yo nos pusimos a trabajar mientras papá cargaba cajas hacia dentro de la casa. Right? Mom was cleaning the kitchen. I was putting things away. Este es otro phrasal verb. Put away. Si quieren escribirlo, es un phrasal verb. Put away quiere decir guardar. Guardar. Put away. En este caso está usando el gerundio. Was putting things away. Entonces aquí sería mientras yo estaba guardando cosas. I was putting things away. Put away quiere decir guardar. Putting away in my bedroom. Putting things away in my bedroom. When entonces aquí estamos usando esto de que usamos el presente pasado continuo para hablar de una cosa que interrumpió a otra. While, entonces, I was putting things away in my bedroom when ese verbo es un verbo regular. Entonces tenemos que usar el pasado simple porque es una acción que interrumpió a otra. Yo estaba guardando cosas en mi recámara cuando bueno, este verbo hair nada más le agregamos una D porque es un verbo irregular. Recordemos hear es escuchar. When I heard someone shout. Cuando yo escuché a alguien shout, gritar. So, I was putting things away in my bedroom when I heard someone shout. Sí, yo estaba guardando cosas en mi cuarto cuando yo escuché a alguien gritar. Aquí tenemos el verbo want. Es un verbo regular, lo vamos a poner a pasado simple. Está en forma de pregunta. ¿Cómo quedaría esto? Recordemos que para las formas interrogativas usamos el auxiliar. Entonces, Did. Did mom mom want queda en forma me
Want me wants for me for something. 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 Ajá. Entonces queda did mom wanted me for something? Mamá me quería para algo. Yes, it was time for lunch. Right? Era tiempo de la comida. While we, recordemos este while. We While we are yes. Yes, muy bien. sit Sit, around sitting, ¿no? around Tiene que estar en gerundio. sitting While we were sitting around around our our new table eating. Table eating es la mesa del comedor, la mesa donde comen. Table eating, así completo. ¿No? Our new table eating. right. Cuando estábamos sentados alrededor de nuestra mesa de comer. We talked about our big move from the city. Nosotros hablamos acerca de nuestra gran mudanza desde la ciudad. And now, and how great, eso es como, y qué increíble, it Was be, was to be it's in our new cottage at last. let's At last es al final. okay. Entonces, while we were sitting around our new table eating, we talked about our big move from the city and how great it was to be in our new cottage at least. At least. Ok. Entonces ya vimos que podemos usar el presente simple y el pasado continuo. Recordemos que siempre que hablamos de una historia o escribimos una historia, siempre vamos a hablar del pasado, ¿de acuerdo? Porque una Fue algo que historia... sucedió. Ajá, fue algo que sucedió. Right? Sí. Ok. Entonces, les voy a enviar ese ejercicio para que lo hagan. Sí. Ok. Entonces, hoy vamos a ver... Yes. Hi, Laura. Good afternoon. Hi, teacher. Llegaste justo a tiempo. Vamos a empezar a ver. Acabamos de recordar, Laura, está en el video, lo voy a publicar otra vez. Acabamos de ver el uso del pasado simple y el pasado continuo que vimos la clase pasada. Hicimos unos ejercicios que les voy a enviar. Y bueno, hoy vamos a ver otra forma de hablar del pasado. ¿Alguien se acuerda? Hay otra manera que usamos para hablar del pasado. Con el used to. Yes. Solía. De solía. Used to, que lo usamos, si quieren tomar nota, usamos la frase used to para hablar de algo que solíamos hacer y ya no lo hacemos. Used to. Y lo vamos a interpretar en español como solía. Ajá. Algo que hacíamos y dejamos de usar, de hacer, perdón. Que lo hacíamos regularmente y en el pasado y dejamos de hacer. Entonces,
vamos a usar estructuras porque si se fijan en esa frase, el verbo está en pasado, used to. El verbo en forma básica es use y quiere decir en español usar, pero así completo con used to es solía. Bueno, pero el verbo en forma básica es use. Como está en pasado es used, right? Vamos a ver la estructura. De forma afirmativa, Sujet, subject, yes, mar, plus, used to, used to, más, plus, a verb. mar, En este caso, el verbo principal va a estar en forma básica, porque ya usamos used to. Entonces, ahí está la estructura de forma afirmativa. La buena noticia es que en este caso no cambian los verbos en tercera persona. Siempre va a ser used to y el verbo principal va a estar en forma básica, right? So, write an example, siempre, please. siempre en forma básica. Siempre va a estar en forma básica, porque ya estamos usando used to, right? So, write an example. Remember, it's something that you did in regularly in the past and stop doing. Es algo que hacían regularmente en el pasado y dejaron de hacerlo. Entonces, su oración que tenga ese sentido. Obviamente estamos hablando del pasado, pero algo que solían hacer y ya no lo hacen más. Right? So, write an example, please. Auxiliar. Ajá, va a quedar en forma básica porque ya pusimos el auxiliar. Entonces, Used to, no va a quedar solamente use. al use, ok. Use to plus verb plus. Ok, la estructura está en el chat. Negative form. Subject, the auxiliar did, the used to, the verb is in base form, el verbo está en forma básica, plus verb plus complement, right? Can you write an example, please? Write an example. Negative form. Ahora sí, he did not used to play with his friends. Oh, yes. Muy bien. She did not used to drink beer with her friends. Okay. Yes, perfect, Laura.
used to in class. Okay. Yes, Alex, perfect. Yes. Okay. Now we have the interrogative form. So remember, in the interrogative form we use first the auxiliary, right? Did. Yes. Did. Okay, sí. We are going to start with did plus subject plus used to plus verb plus complement plus question mark. So there is the structure in the chat. Please write an example. Interrogative form. Did you used to climb mountain? Yeah, Laura, perfect.
Okay, Lucy. Perfect. Did you used to sing in public? Okay. Did he make Ok, está muy bien tu ejemplo, Alex, pero está en pasado simple. Recuerda que estamos usando el used to. Entonces sería, Did he used to make the exhibition for the school? Did he used to? Eh, está bien tu oración, muy bien, está en pasado simple. Pero estamos hablando de algo que solíamos hacer y ya no hacemos. Entonces usamos la estructura used to. ¿De acuerdo, Alex? Y está bien, tu oración está bien. A lo mejor nada más si le aumentas, Did he used to make? Él solía hacer la exhibición para la escuela. Right? Alex? Yes, teacher. Perfect. Entonces, recordemos entonces que el, el pasado simple lo usamos para hablar de rutinas en el pasado. Pero el used to lo usamos para decir algo que solíamos hacer. Yes, used to. Se te fue el dedo ahí en D. Yes, teacher. Used to. Okay? Yes, perfect. Now, we can answer these questions. For example, if you want to say yes, we're going to start with yes. The word yes plus subject plus did. Yes, this is the answer, the short answer. For example, did you used to sing in public, Lucy? Did you used to sing in public? I am yes. No, no solamente yes. Yes. Yes, I. Fíjate Yes, la I. estructura. Empiezas con yes. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I Right? did. Laura, did you used to climb a mountain? Laura? No. Yes. Casi no te escuchamos. Yes, I am. Yes, Yes, I, I used yes, to. I did. Yes, I am. Yes, I is. Fíjate en la estructura. Está en el chat. Yes, I did. Right? Yes, So, I did. Alex, did he used to make exhibition for the school? Alex? Yes, I did. Yes, I did, yes. Ahora, si queremos negarlo, vamos a comenzar con la palabra no. Subject. Teacher, hoy sí estamos bien dormidos. ¿Por qué? Perdón. Didn't. Okay. Recordemos que podemos usar las contracciones. Didn't. Bueno, Alex sí ha estado usando contracciones. Entonces, si yo les preguntara, Did you used to travel to the moon? ¿Solían viajar a la luna? Yes, I ¿Cómo did. responder? ¿Y es Laura? Yes, I Yes. did.
¿Sí? ¿Solías viajar a la luna? In Yes. your, in your dreams. ¿En tus sueños? Bueno, entonces, esta es en general, el used to. Recordemos rápidamente que el used to lo usamos para hablar de algo que solíamos hacer, algo que hacíamos y dejamos de hacerlo en el pasado. Lo solíamos hacer. Entonces, si quisiéramos hablar de algo que solíamos hacer, podríamos eh, empezar con la frase when, when I was, por ejemplo, when I was 10 years, ¿no? When I was 10, cuando yo tenía de 10, o when we were, cuando nosotros éramos, cuando, no sé, when I was, ¿no? Cuando yo era, cuando nosotros éramos, cuando el país era, cuando, no sé, podemos empezar una historia así, ¿no? Cuando éramos felices, when we was happy, we used to play in the streets. Cuando éramos felices solíamos jugar en la calle. Bueno, es un ejemplo, pero a lo mejor pueden recordar algo que así solían hacer y dejaron de hacerlo. Entonces nos podemos remontar a ese tiempo, porque recuerden que es algo que solíamos hacer y ya no lo hacemos. Right? Yes. So this is the used to. Entonces, recordemos que ya vimos el pasado simple, que usamos el pasado simple para hablar de rutinas, ¿no? Cosas que hacíamos regularmente en el pasado simple. Después vimos que podemos usar el pasado continuo para hablar de cosas que estaban en proceso en un determinado tiempo en el pasado. También usamos el pasado continuo para hablar de cosas que estaban, de dos cosas, o dos o más cosas que estaban sucediendo al mismo tiempo en el pasado. Cosas que estaban en proceso en el mismo momento. Vimos también que podemos usar el pasado continuo para hablar de una acción que estaba en proceso y fue interrumpida por otra acción. En este caso dijimos que la acción que estaba en proceso la usamos en pasado. Pasado continuo y pasado y simple. la acción que interrumpió esa acción usamos el pasado simple. Pasado simple. Yes, y bueno, acabamos de ver el used to, que es algo que solíamos hacer regularmente y que ya no lo hacemos más. Otra forma de hablar del pasado. Es otra forma de hablar del pasado. Algo que solíamos hacer y dejamos de hacer. Ya no lo hacemos más. Hasta aquí hay dudas de cómo usar estas formas de hablar del pasado. Bueno, se va a cortar la llamada. Okay. Les envío otro enlace. Okay. Right, teacher.
Ok, entonces, estas son unas formas de hablar del pasado que hasta hoy vimos. ¿Tienen alguna duda de, de estas formas de hablar del pasado? No, teacher. Ah, sure? Are you sure? Yes, I'm sure. I'm sure. I'm sure, yes. I'm sure. Alex? Alex? Do you have doubts? Do you have any doubts? ¿Tienes alguna duda, Alex? Ok. Ahora, fíjense, con esta estructura de used to, bueno, ya vimos que lo podemos usar para hablar del pasado y se interpreta como solía, right? Pero hay otra forma de usar el used to y es esta. Les voy a poner la estructura en el chat. Y ahorita les voy a explicar para qué usamos esta estructura. La forma afirmativa sería, vamos a empezar con el subject, como siempre. Estoy escribiendo, subject plus be plus used to. Plus bueno, es importante que copien esto. Y este be used to más el verbo en gerundio se usa, tomen nota, esta estructura la usamos para hablar, para decir, perdón, estar acostumbrado. Estar acostumbrado. Voy a poner un ejemplo en el chat. Teacher, can you repeat, please? Yes. Usamos esta estructura para decir que estamos acostumbrados o que decir estar acostumbrado. Fíjense en la estructura, vayan a la estructura, véanla en el chat. Tenemos el sujeto, vamos a usar el be de ese sujeto más el used to más el verbo en gerundio, right? Y un complemento. Estoy escribiendo un ejemplo en el chat. Fíjense en el ejemplo que está en el chat. Tenemos el sujeto, si seguimos la estructura, el sujeto we. El be de ese sujeto es are. La estructura used to, I'm sorry, está mal. Sorry, guys. Sería, voy a reescribirla, perdón. Ok, está en el chat la correcta. Ahora sí, tenemos, si seguimos la estructura, el sujeto we,
el be de ese sujeto, are, la estructura used to, el verbo principal en gerundio, using, mask. Y como les decía, que el be y used to, se interpretaría en español como estar acostumbrado. Entonces, este ejemplo que escribí en español sería: nosotros estamos acostumbrados a usar máscara. Right? We are used to using mask. Y lo usamos entonces para hablar de que estamos acostumbrados a algo o alguien está acostumbrado a algo. Usando el verbo be del sujeto, la estructura used to y el verbo en gerundio. Right? Teacher, ¿y este tiene algún nombre? Es el used to para, pues nada más el used to, pero no para el pasado, sino para hablar de algo que estamos acostumbrados. Es una estructura para decir que estamos acostumbrados. Porque, bueno, no sé cómo le podríamos llamar, pero si te dicen que digas que estás acostumbrado a algo, se usa esta estructura. Right? Si quieres decir que estás acostumbrado a algo, vamos a usar esta estructura. ¿Sí? Ok, teacher, gracias. No, thank you. So, can you write something that you are used to? Pueden escribir algo para el que ustedes están acostumbrados a hacer. Recordemos que vamos a usar el be del sujeto y vamos a usar el verbo principal en gerundio. Y seguimos usando la estructura used to con el sujeto con el be del sujeto. Usen otro sujeto, ¿no? Puede ser he, she. Recuerden que hay que jugar con los sujetos. Yes, love. I am used to going to work. Yes, estoy acostumbrado a ir al trabajo. She's used to mothering her. Yes. Yes, Lucy. Perfect. Entonces, esta es la forma afirmativa. Vamos a la forma negativa. ¿Dónde creen que esté la negación en la forma negativa? ¿Dónde creen que vaya la negación? ¿En el be? Yes. Subject plus be plus not plus used to plus plus complement. Okay, there is the structure, the negative form. So we're going to start with the subject plus be plus not, the phrase used to, plus ing verb plus a complement. Y entonces con esta estructura estamos diciendo que no estamos acostumbrados. Right? So please write an example. Negative form.
Yes, perfect. I'm not used to hello. Okay. I'm not used to using mask. Yeah, perfect. No estoy acostumbrado. Right. Maestro, y si quiero decir también, I am not used to al tráfico. Ajá, ahorita les iba a explicar eso. Esto estamos hablando de una acción, right? Entonces por eso usamos el verbo en gerundio. Pero también podemos usar esta estructura para decir que no estamos acostumbrados a una cosa. Entonces usaríamos la misma estructura, pero en lugar de verbo vamos a usar un noun. ¿Se acuerdan que los noun son cosas? Pueden ser cosas, personas. Entonces nuestra estructura quedaría sin el verbo, nada más un no. Por ejemplo, lo que pusimos es para acción, ¿verdad? Para acciones. Entonces cuando queremos hablar que no estamos acostumbrados a hacer algo, a una acción, el verbo lo vamos a usar en gerundio, right? Les puse la estructura con un noun, con una cosa. Y entonces ahí entra lo que tú decías, Laura. I am not used to traffic in the Ok, city. sí. Yo no estoy acostumbrada al tráfico en la ciudad, right? Entonces, en este caso, pues no ponemos verbo, nada más estamos diciendo que no estamos acostumbrados a alguna cosa, ¿no? For example, I am not used to eat, I'm not used to the cold, ¿no? Yo no estoy acostumbrado al frío. I am not used to cold, right? I am not used to rain. I'm sorry. No estoy acostumbrado a la lluvia. ¿Ok? Bueno, a Ok. eso iba Laura, pero bueno, ya nos adelantamos. Ya hicimos la forma negativa, seguimos con una acción, right? Vamos a hablar de la forma interrogativa. Forma interrogativa. Vamos a empezar obviamente con qué. Con B. Con be. R is Yes. o A. Yes. Be plus subject plus used to plus ing verb. O puede ser un noun también. Vamos a agregarle aquí el noun. Ahorita ya van a entender por qué le puse así la estructura. Ok, ahí está la estructura. We're going to start with be plus subject plus used to plus ing verb or noun plus complement, right? So please write an example. Use an action first. Primero usen una acción. Entonces recordamos que usamos el ing para el verbo.
used to running in the park, yes. Sería al revés. Yes, está bien. Are you used to not showering? Ok, yes. ¿Estás acostumbrado a no bañarte? Ok, right. Pero fíjate, Lucy, en tu ejemplo, la negación sería en el verbo to, en el be. Tu oración quedaría aren't you. Aren't. Are not. Quedaría así. Are not you used to showering? No estás acostumbrado a bañarte. ¿Sí? Entonces la negación sería en el verbo to. Right? Ahora podemos usar el gerundio y un noun también. Por ejemplo, lo que puso Laura. I am not I am not used to driving in the city traffic. Yo no estoy acostumbrado a conducir en el tráfico de la ciudad. ¿Sí? Y tenemos, Laura dijo que no estaba acostumbrada al tráfico. Y entonces se puede usar solamente el tráfico o podemos usar la acción. No estoy acostumbrado a conducir en el tráfico de la ciudad. Right? Right, teacher. Entonces ya tenemos esta estructura del used to. Podemos decir que usamos el used to para hablar de algo que solíamos hacer. Y también usamos el used to con el verbo to be y el verbo principal, el gerundio, para decir que algo que estamos acostumbrados o no estamos acostumbrados. Right? Entonces, ya sabemos cómo decir que no estás acostumbrado o que sí estás acostumbrado a algo, usando el used to. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Yes, teacher. Ok. Continuamos entonces. Ya tenemos esta estructura del used to para decir que algo, en algo estamos acostumbrados a algo. Ok, vamos a usar también la frase used to para decir que nos estamos acostumbrando a algo. Y para eso vamos a usar la estructura voy a poner en el chat la estructura. De la forma afirmativa. Subject plus get plus
podemos usar también una cosa plus complement. Estoy escribiendo, perdón. Plus plus B plus PT. Ok, esta es toda la estructura. Y este lo vamos a usar para decir que nos estamos acostumbrando. El anterior lo usamos para decir que estamos acostumbrados. Pero si queremos decir, yo me estoy acostumbrando a usar máscara. Estoy acostumbrado a usar cubrebocas. Me estoy acostumbrando. Ajá. En este caso vamos a El seguir getting usando siempre se va a usar, teacher. getting. Yes. Getting. El be, getting, la frase used to, el verbo con ing o una cosa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el chat. Ok. Bueno, si seguimos la estructura, tenemos el sujeto, el be de ese sujeto, el get en gerundio, getting, la frase used to, perdón, está mal escrito. El verbo principal en gerundio y un complemento. We are getting used to staying at home. Nos estamos acostumbrando a estar en casa. Right? Nos estamos acostumbrando. Entonces, para decir que nos estamos acostumbrando, vamos a seguir usando el sujeto, el be de ese sujeto, el verbo get en gerundio, getting, y la frase used to, un verbo principal en gerundio, o puede ser una cosa, ¿no? Por ejemplo, nos estamos acostumbrando a la contaminación. Está feo, pero sí, nos estamos acostumbrando a la contaminación. Entonces, en este caso, en lugar del verbo en gerundio, lo vamos a usar el pollution, right? Can you write an example, please?
Okay. I am getting used to washing my hands. Yeah, perfect. We are getting used to listening to. Listening to. Te falta, recuerden que siempre que usamos el verbo listen, usamos la preposición to. We are getting used to listening to online class. On, Right? Online class. Ajá. La clase en línea. Online class. Y esto es algo que o también sería watching. watching también o taking online class, right? I am getting used to you. Yes, perfect. Ajá. También podemos usar un no, una cosa. Right, perfect, Lucy. Perfect. Ajá. Me estoy acostumbrando a ti. Ajá. O, ¿cómo dirías? Me estoy acostumbrada a ti. ¿Cómo dirías, Lucy? Estoy acostumbrada a ti. Laura, ¿cómo dirías? Estoy acostumbrada a la clase online. I am getting used No, ese es to, me estoy acostumbrando. Y I am used to you. Yes, perfect, Lucy. Ajá. En el primero es me estoy acostumbrando a ti. En el segundo es estoy acostumbrada a ti. Yeah, perfect. Entonces, tú pusiste, Laura, nosotros nos estamos acostumbrando a escuchar la clase en línea. Pero ¿cómo dirías? No, estamos acostumbrados a la clase en línea. we are used to Online class. Ajá. online class. Yes. I am Yes. used to taking or I am watching. used to taking online class. Yes. Estoy acostumbrada. Me estoy acostumbrando, perdón. Yes, perfect. Eh, podemos poner que no nos estamos acostumbrando. Y la negación sería igual en el verbo to be. Ajá. Entonces escribamos la estructura. De forma negativa vamos a empezar igual con el sujeto plus use el be plus used to plus puede ser ing verb o puede ser un noun plus un complemento. Okay, there is the structure. Me faltó el getting. Sorry. Me faltó el getting. Lo pongo otra vez, perdón. Ahora sí, así quedó. Subject, be, not,
getting, used to, ing verb, or not, noun, on, plus complement. Can you write an example? Perfect. She's not getting used to working in the restaurant. Yeah, perfect. I am not getting used to Kuwait. Yes, perfect. Perfect. This is the negative. And we have the interrogative. So, interrogative. We're going to start with B plus subject. Oh, it's 10 o'clock. Do you have time to continue? Laura. Yes, teacher. Hoy no voy por mi niño. Ah, muy bien. Entonces terminamos con la interrogativa, right? Right. Okay. So there is the structure. We're going to start with B plus subject plus getting plus used to plus ing verb or no plus a complement plus question mark. Can you write an example, please?
are the uses of used to. Entonces, estos son los usos del used to. Ajá. Recordemos que usamos used to para hablar del pasado. El used to con el verbo to be y el verbo principal en gerundio para decir que estamos acostumbrados a algo. Y también usamos el used to con el verbo to be, el verbo getting y el verbo principal en gerundio para decir que nos estamos acostumbrando. Recordemos que también podemos usarlos con un no, con una cosa. Ajá. Y bueno, vamos a continuar practicando de used. Ahora ya sabemos cómo decir que estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando. Right? So, we Right, finish teacher. for today, girls. Les decía que de las vacaciones, pero bueno, nos ponemos de acuerdo la próxima clase que esté Alex y Dianita. Right? Sí, sí vamos a tener, ¿verdad, maestro? Bueno, le decía a Lucy que en la escuela nos están pidiendo que nos están pidiendo cubrir esas clases. Entonces, pues como yo no voy a salir de vacaciones, pues yo estaba pensando en darles las clases. Pero Ah, ok, teacher. por eso quería que nos pusiéramos de acuerdo para a lo mejor no sé,